Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Hermanos y hermanas, prestemos mucha atención a la palabra en esta noche, porque yo sé que Dios va a ministrar a nuestras vidas. Así esperamos que el Señor nos ayude y queremos salir de aquí desafiados, ¿verdad? Para hacer la obra a la cual fuimos llamados. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Predicación, conferencia. Hoy es una conferencia, pero vamos a predicar a través de la conferencia. ¿Está bien? Y vamos a estar hablando de identidad, espiritualidad e identidad en la iglesia Discípulos de Cristo. Ese es el tema que nos compete en esta hora. En la mañana hablábamos de espiritualidad cristiana. Y yo espero que hayan tomado nota. Vamos a estar compartiendo luego el escrito, ya lo hemos compartido. Vamos a estar añadiéndole algunos aspectos y se lo vamos a dejar listo para que usted también lo pueda aprovechar. Y quisiéramos que en estos momentos hemos cantado. Felicitamos al grupo de adoración, a los músicos, al ministerio musical por dirigirnos en esta alabanza. Hemos estado de pie, hemos alzado las manos, hemos aplaudido. Ahora llega el momento de estar quieto y escuchar y atender lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Y sobre todo necesito mucha atención porque vamos a estar tocando temas sumamente importantes. Si importante fue el de la mañana, el de ahora para un discípulo de Cristo es importante. Yo tengo la meta de que cada uno de los que está aquí pueda entender, pueda comprender lo que vamos a estar compartiendo. Pero lo que no puede pasar es que nuestros pastores y nuestros líderes no entiendan lo que yo voy a decir. Ese lujo no nos lo podemos dar. Porque es sumamente importante que usted pueda comprenderlo. Y tan importante es que por ahí cuando termine yo estoy siempre disponible. Y mañana si hay una oportunidad estamos disponibles. Que vamos a estar compartiendo. Primeramente vamos a estar hablando. Fíjense que esta mañana hablamos de que usted nació original, no muera. Símbolo, ¿verdad? Y el logo que escogieron para la convención, ¿verdad? Precisamente simula la estructura. Nosotros en Puerto Rico, como les decía en la mañana, nosotros tenemos el seminario evangélico, que es una bendición, porque es un proyecto ecuménico, es un proyecto comunitario. Más de 100 años de presencia en nuestra isla, y que hace más de 100 años se unieron para hacer un proyecto educativo llamado el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Cada una de las denominaciones tiene sus características y tienen sus énfasis, tienen la suya. Los bautistas tienen lo suyo.
los luteranos y todos como los estudiantes, es una experiencia enriquecedora. Sin embargo, ¿cuáles son nuestros énfasis? Y eso es importante, porque en medio del universo que usted sepa, si usted es discípulo de Cristo, mire, si usted es pentecostal, muy bueno, usted es pentecostal. Pero si usted es discípulo de Cristo, sí. Líder de esta iglesia debe saberlo, debe conocerlo, debe dominarlo, debe poder verbalizarlo. Vamos a comenzar precisamente con los 13 principios establecidos por Tomás Campbell, padre de lo que es el movimiento Discípulos de Cristo. No voy a dar la historia de la iglesia, ese no es el tema hoy. Oído de ellos. Si los conoció, pues entonces ya sabemos su edad. Ser, ¿verdad? Que esos son los padres del movimiento Discípulos de Cristo. Y que esos principios, que es compartido por todo ese liderato original, se resume en estos 13 principios que quiero compartir. Entonces hicimos un PowerPoint que debe tener unos puntos, así que podemos empezar con el primero si lo tienen disponible. La iglesia de Cristo en la tierra es esencial. Intencional y constitucionalmente una. Consiste de todos aquellos en todo lugar que profesen su fe y obediencia a Cristo, de acuerdo a las Escrituras, y que manifiesten esto con su temperamento y conducta. La iglesia de Cristo es una sola en la faz de la tierra. Eso es un principio. Eso es un principio. Que aunque la iglesia de Cristo sobre la tierra debe necesariamente existir en sociedades distintas y particulares, localmente separadas unas de las otras, no debe existir cismas o divisiones sin caridad entre ellas. Miren qué importante. El primer principio es que es una sola. El segundo principio es un principio racional, entendible, que obviamente no puede, por una cuestión geográfica y unos aspectos idiomáticos y por unos aspectos culturales, el que pueda físicamente ser una sola iglesia. Así que esa sola iglesia de Cristo se manifiesta de diversas maneras en distintos lugares. Pero que a pesar de que pueda haber esas diferencias y que pueda estar separada geográficamente, no debe existir una división sin carisma una de las otras. Es decir, que no debe de haber una relación cordial y de reconocimiento de una y las otras. Yo no tengo que estar de acuerdo 100% con otros hermanos y otros cuerpos cristianos, como ellos tampoco tienen que estar de acuerdo 100% conmigo.
Eso es un problema. Queremos que todo lo que yo digo sea aprobado y ellos quieren que todo lo que ellos digan sea aprobado. No, quitémonos esa presión. Hay diferencia. Hay unidad en medio de la diversidad. Hay diferencias culturales. Hay diferencias idiomáticas. Cuando usted va a otros países y ve cómo la iglesia armeniana tiene su ritual, cómo la iglesia ortodoxa rusa tiene su ritual, cómo la iglesia ortodoxa griega tiene su ritual, cómo la iglesia católica en distintas partes del mundo no es igual, son diferentes dependiendo el lugar donde esté la iglesia. Y depende también la ordenanza o las órdenes religiosas a la cual pertenezca. Los cristianos alemanes son distintos a los cristianos en Bonao, porque téngalo por seguro. Las iglesias alemanas tienen unas características. La iglesia discípulos de Cristo norteamericana, la iglesia discípulos de Cristo en Estados Unidos y en Canadá, lo que conocemos como la iglesia anglo, es una iglesia muy distinta a la iglesia discípulos de Cristo hispana. Es distinta. Los cultos no se parecen. Pero sin embargo hay unos aspectos que es lo que lo constituye discípulos a ambos. Y eso lo vamos a seguir viendo. Pero el primero es esa visión ecuménica. Entender de que la iglesia es una en la tierra. Segundo, que aunque hay por necesidad práctica y racional y por cuestión geográfica y cultural, existan diversidad, esa iglesia se manifiesta de distintas formas, en distintos lugares y organizada de distintas maneras, debe de haber y existir el reconocimiento, la caridad entre unas y otras. Campbell decía, soy solamente cristiano, pero no soy el único cristiano. Entienda lo que significa, lo que quiere él decir con eso. Hay personas que creen que ellos son los únicos cristianos. Hay cuerpos cristianos que creen que ellos son los únicos salvos y que fuera de ellos no existe otra iglesia, que la única iglesia santa y verdadera es la de ellos. Bueno, nuestro principio, discípulos de Cristo, no es ese. Reconocemos que hay otros cuerpos de Cristo, o sea, no otros cuerpos de Cristo, que hay otras iglesias que son parte de ese cuerpo de Cristo, aunque sean en forma y estructura distintas a las nuestras, aunque su estilo y su organización sea distinto al nuestro. En los Estados Unidos ahora menos, pero hay cuáqueros. Y los cuáqueros tienen una estructura eclesial muy distinta a la nuestra. De hecho, no tienen prácticamente pastores. No tienen una organización, el culto se reúnen y es una forma espontánea totalmente. Pero dentro de esa espontaneidad tienen un orden que ellos entienden. Yo no lo entiendo, pero ellos lo entienden. Yo no lo tengo que entender, basta con que ellos que pertenecen a eso lo entiendan. Si usted comparte y va a una iglesia copta en Egipto, de seguro que es algo bien distinto a lo que hacemos en Puerto Rico y hacemos en República Dominicana. ¿Por eso dejan de ser iglesia de Cristo? No. Esos dos primeros puntos son sumamente importantes. La iglesia se manifiesta de diversas formas y en lugares distintos, pero aún así conceptualmente seguirá siendo esencialmente una. Por tanto, se deben aceptar y reconocer como tales las unas y las otras. Por eso es que desde el principio en el DNA de la Iglesia de Discípulos de Cristo está el esfuerzo por la unidad cristiana. La unidad cristiana no significa que todas las denominaciones vamos a hacer una sola y que va a haber solamente un ministro o un pastor general, que no. Eso no es lo que busca la unidad. Lo que busca la unidad es que podamos reconocernos los unos al otro, respetarnos y amarnos como cuerpo de Cristo. Aunque organizacionalmente seamos distintos, con énfasis distinto. Tercer punto, tercer principio. Y esto es bien importante que lo comprenda. En vías de hacer posible la unidad de la iglesia,
en el mundo no se debe añadir como artículo de fe nada que no sea enseñado e instado en las sagradas escrituras. Tampoco nada que no surja de la autoridad del Señor Jesucristo y sus apóstoles para la iglesia neotestamentaria. ¿Qué significa esto que acabo de decir? El tercer principio de los discípulos de Cristo es que no debemos de establecer como norma, como condición de fe, como doctrina, nada que no surja directamente de la Biblia. ¿Ok? Nada. Podemos tener distintas prácticas que no están en la Biblia. Ese no es el problema. Lo que no puede ser es que esa práctica se convierta en doctrina, que esa práctica se convierta en condición de fe o en artículo de fe para determinar si alguien es cristiano o no lo es, para determinar si alguien es un buen cristiano o no lo es. Imponer cosas que realmente no surgen de la Biblia, sino del ingenio humano. Y fíjense que el principio es que para que pueda existir unidad de la iglesia universalmente, podemos tener nuestras diferencias, pero en lo esencial, lo que confesamos debe surgir de la Biblia. A la que yo añado algo que no está en la Biblia, ya automáticamente estoy dejando fuera a otros hermanos de otras denominaciones que no van a poder creer lo mismo que yo, porque yo estoy afirmando algo que es algo muy particular y no necesariamente que venga directamente de la Biblia. Y hay distintos ejemplos que más adelante les puedo decir. Miren, hay personas que desarrollan unos estilos, yo creo que esta mañana hablé un poco de eso, que desarrollan estilos o formas de practicar la fe, o escriben rituales y pueden ser muy hermosos, y hay algunos que han escrito sistemas o metodología de cómo orar, o metodología de cómo acercarnos al Señor, o metodología de cómo hacer una vigilia, o metodología de cómo hacer un culto. Está perfecto y las denominaciones todas lo tenemos, pero de eso a convertir eso en regla de fe y decir que el que no lo practique de esa forma ya no es cristiano, eso no somos los discípulos de Cristo. Por eso es que el lema nuestro dice: lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; y en todo, amor. Y lo esencial es lo que surge de la Biblia. Eso es lo esencial. Hay otras cosas que no surgen de la Biblia, que no son malas, pero no son esenciales. No la palabra del Señor. Un ejemplo de ello, compartía yo con un amigo y predicador, y compartíamos con nosotros, y hablaba, él estaba hablando en la iglesia, hizo un comentario muy, muy curioso, pero que yo lo he escuchado muchas veces, dentro de ese lenguaje evangélico que decimos hasta chistes de púlpito, ¿no? Y decimos comentarios que con el tiempo los damos como si fueran hechos. Y él, dentro de su alocución, decía a la iglesia: hermano, porque eso hoy en día, esa práctica de hacer media vigilia, ¿dónde en la Biblia habla de media vigilia? Y después yo lo cogí aparte y yo le dije: donde mismo habla de las vigilias completas. ¿Y dónde eso? Fue el que lo dijo. Cuando encuentre donde dice la Biblia, la vigilia completa, ahí de seguro encontrará la vigilia a mitad. Esos son añadiduras, inventos humanos. No es malo hacer vigilia, pero cuidado con convertir aspectos, ideas y prácticas de la iglesia, de una iglesia en particular, convertirla en regla de fe. El que no lo haga así, y si no la hace completa de 6 a 6, no vale. ¿Dónde dice en la Biblia que si no es de 12 horas no vale? ¿Quién dijo eso? De seguro lo dijo un ser humano.
De seguro lo dijo un ser humano porque la Biblia no lo dice. Y entonces se imponen cosas. Y yo he tenido que recibir en la iglesia, en el señorial en San Juan, personas que están heridas, personas que están destrozadas, que se criaron en la iglesia y cayeron en rebeldía con la iglesia porque la iglesia era algo opresivo. La espiritualidad que le enseñaban no era una espiritualidad alegre, gozosa, algo sostenible y deseado, sino que era algo que en su adolescencia lo veían como un castigo, lo veían como algo insostenible, lo veían como un sacrificio. Así que cuidado, hay prácticas. Cuando la Biblia habla de vigilia, habla de la forma en que se dividía la noche. No es lo que hoy nosotros decimos que es. Ahora, en la Biblia sí habla de 2 vigilias posiblemente. Una fue en el huerto de Getsemaní. Y todos hemos tenido ese tipo de vigilia. Lo que los místicos llamaban la noche oscura del alma. Esas noches largas de dolor y de quebranto. Al lado de un enfermo. Al lado de una persona que está esperando esos últimos momentos, al lado de una madre y un padre que su hijo está desaparecido, al lado de un padre, una madre o de unos hijos esperando que le den noticias de salga del quirófano, a ver cómo va a salir. Esas noches son largas. Esas noches largas cuando el hijo tiene una cita en el tribunal y tiene un juicio y mañana va a ser el veredicto. Qué noches largas. Y qué bueno es tener a alguien que como en el huerto de Getsemaní te acompañe a orar y velar. Pero eso es otra cosa. Y la otra fue cuando Pablo citó a los ancianos y pastores de la región porque tenía prisa y no pudo entrar a una ciudad porque había alboroto y él tuvo que pasar a otra ciudad y allí citó a todos los ancianos de la región y al otro día tenía que zarpar a primera hora. Así que citó a todos. Y lo que tenía era una noche para dar 2 conferencias. Lo que tenía era una noche para preparar a aquella gente. Así que dice el texto que Pablo se extendió largamente y uno se durmió y cayó muerto del cantazo. Esa es la otra vigilia. No queremos que nadie se muera. Y yo no quiero que usted esta noche se duerma y vaya a hacer que se caiga y se dé con una silla. Cuarto, aunque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son inseparables en cuanto a conjunto, como revelación, como parte de una revelación entera de Dios, el Nuevo Testamento, escuche bien, es pertinente y adecuado para construir la adoración, disciplina y gobierno de la iglesia neotestamentaria y regla para las labores particulares de sus miembros, como el Antiguo Testamento fue pertinente para la asamblea del Antiguo Testamento. ¿Usted entendió eso? Yo se lo voy a traducir bien sencillamente, y esto es importante que lo entiendan. La iglesia cristiana es esencialmente neotestamentaria. Yo lo tengo que repetir y perdonen, pero es que esto hoy en día hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. La iglesia es neotestamentaria. Nuestro manual de referencia está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento lo leemos a la luz del Nuevo Testamento. Usted no puede leer el Antiguo Testamento como si no conociera a Cristo. Entonces, es una secta judía. Si usted lee el Antiguo Testamento divorciado e ignorando el Nuevo Testamento, pues lo lee igual que lo leería una comunidad judía. Pero es que tú y yo no somos judíos, somos cristianos. Tenemos la revelación de Cristo. Por lo tanto, siempre que leemos el Antiguo Testamento, lo vamos a leer a la luz del Nuevo. Y lo que sea referente para la adoración, desarrollo de la adoración, de la administración, el desarrollo de la iglesia y la estructura de la iglesia,
el referente será el Nuevo Testamento. Y vuelvo, insisto, porque hoy en día hay muchos grupos de adoración en las iglesias y hay unos movimientos que dan talleres y enviamos la gente a Santiago a coger talleres y enviamos la gente a Santo Domingo a coger talleres y en Puerto Rico mandan la gente a Arecibo y los mandan a Caguas y los mandan a San Juan a coger talleres de adoración, y cuando vienen más enredados que antes. Porque lo que hacen es que les empiezan a sembrar una de conceptos antiguo testamentarios, y las iglesias se han llenado, cada cual cualifíquelo, se ha llenado de estilos de adoración y de ministerios que responden más al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. En una convención en Puerto Rico teníamos una instalación y yo era el presidente del Comité de Formación y Acreditación Ministerial, y era la noche de las ordenaciones. Es un momento solemne, es uno de los cultos más hermosos y más importantes en Puerto Rico de nuestra iglesia. Se hace en el Coliseo. Hay alrededor de 3.500 a 4.000 personas un jueves en la noche. Y un compañero que se ordenaba, un compañero muy querido, invitó amistades de otras iglesias que llegaron allí, y en medio de la ordenación y en medio de aquel silencio, cuando se da el nombre de él y el proceso de ordenación del compañero, empiezan a soltar unos cuernos, y obviamente mandamos a pedir que detuvieran eso y que esa no era parte de lo que nosotros en Puerto Rico practicamos, porque nuestra adoración es neotestamentaria y somos fieles a esa tradición. Así que iglesia en República Dominicana, cada cual haga sus evaluaciones y haga sus propias conclusiones. Pero son elementos que están ampliándose y hay hasta escuelas de eso, y se han desarrollado hasta negocios de eso, hasta negocios para vender toda la indumentaria y todo lo referente a esos estilos antiguo testamentarios. Quinto, donde la Biblia habla, hablamos, y donde la Biblia calla, callamos. Suena bonito, pero hay que entenderlo. Es decir, cuando la Escritura es silente respecto a forma y desempeño, ninguna autoridad humana tiene el poder de imponer leyes o reglas para suplir la supuesta deficiencia o silencio de la Biblia. Hay personas que creen que están en el campo de las leyes. En el campo de las leyes se reconoce un término que es campo ocupado, que es cuando un organismo de mayor jerarquía ya ha reglamentado o ya ha legislado sobre cierta práctica. Y a veces los municipios o los condados pues tienden a decir, pues podemos legislar porque esta ley municipal no es un campo ocupado. No es un campo que haya legislado ya otro tribunal, otro organismo, otra instancia mayor a la nuestra. Y a veces en las iglesias queremos ver que donde hace silencio la Biblia, pues ahí entonces yo pongo la regla. Localmente podemos establecer nuestras reglas. Lo que no podemos es darle rango de que es algo divino o que es una ordenanza enviada por Dios. ¿Ok? No podemos darle esa categoría, por plausible y por maravillosa sea. ¿Ven? Cuando la Escritura es silente respecto a forma y desempeño, ninguna autoridad humana tiene el poder de imponer leyes o reglas para suplir la supuesta deficiencia o silencio. En ese aspecto, pues si hay silencio, pues podemos tener diferencia, y entra dentro del campo de lo no esencial. Entra en el campo de nuestro lema de lo no esencial.
Yo pienso de esta manera, tú piensas de esta, estipulada la diferencia, seguimos siendo hermanos y seguimos adorando al Señor en la misma iglesia. No nos vamos a dividir y a separar. Y no vamos a hacer la iglesia de los lodistas y la iglesia de los salivistas. Ustedes saben cuál es la iglesia de los lodistas, ¿verdad? Los que el Señor sanó con lodo. Y los salivistas, los que el Señor sanó con saliva. Miren, hermano, sea como sea que el Señor te haya tocado, aquí estamos. Y reconocemos que Dios es amplio y soberano para hacer como Él quiera. Y no tenemos que dividirnos tan específicamente, por Dios, pero parece broma. Pero casi así estamos divididas las iglesias. Hay personas que fundan iglesias a base de un solo texto. Y desarrollan toda una doctrina a base de un texto o de varios textos. Escogen 7, 8 textos y esa es la doctrina de ellos. Y ese es su énfasis y por ahí van y ahí. Sexto, aunque existan inferencias y deducciones de las escrituras plausibles y útiles para el conocimiento de la fe, estas deducciones no podrán ser utilizadas dentro de la confesión de la iglesia ni como requisito de fe, Hay inferencias, hay interpretaciones, los predicadores hacemos interpretaciones, compartimos y exponemos la palabra. Pero una cosa es mi interpretación, que puede ser de bendición para ti, que puede ser de bendición para la iglesia. Y otra cosa es que convirtamos esa interpretación en Biblia. La Biblia es Biblia, la interpretación es interpretación. Biblia es Biblia, la aplicación es aplicación. Y tenemos que tener cuidado de no hacer esas inferencias tan directas y querer darle un carácter divino. Séptima, que aunque exhibiciones doctrinales sobre el gran sistema de verdades divinas y de testimonios defensivos en opinión a errores predominantes sean altamente convenientes, y si resultan ser comprensivos y evidentemente mejor al ser mayormente efecto del raciocinio humano y de contener, por supuesto, una gran cantidad de verdades por inferencia, no deben ser puestas como término o condición para la comunión cristiana. Es lo mismo de la sexta. Lo único es que esta lo que dice es que no debe ser una condición para que un hermano participe o no de la comunión. Esta cuestión de estar poniendo reglas, no, pues tú no puedes participar de la comunión. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Pero dónde lo dice la Biblia? No, lo digo yo. ¿Y quién tú eres? ¿Espíritu Santo? ¿El Kyrios? ¿Quién tú eres? Para añadir y establecer y poner condiciones que la Biblia no ha puesto. Hay iglesias que sí tienen unas reglas y los discípulos de Cristo, una iglesia discípulo de Cristo verdaderamente, no hace eso. No lo hace. Octavo, no se requiere un conocimiento exhaustivo de las verdades divinas para ser admitido en la iglesia. No deben existir mayores requisitos que los establecidos por la Escritura, es decir, conciencia de pecado, necesidad de salvación por medio de Jesucristo, profesión de fe y obediencia a Él. Cuando yo digo no un conocimiento exhaustivo, es que a veces pretendemos que las personas que vienen a la iglesia, para poderse adherir a la iglesia, tienen que pasar una reválida, tienen que pasar un examen comprensivo y tienen que saberlo todo. Bueno, ¿y quién lo sabe todo? ¿Cuánto es necesario saber? Yo he tenido en la iglesia personas con retardación mental que han hecho profesión de fe y se han bautizado y se han hecho miembros. ¿Qué tiene que conocer esa persona para aceptar a Cristo? ¿Qué tiene que conocer esa persona para ser admitido como parte de la comunión de fe? Lo esencial, nada más, hermano. Lo esencial, nada más. Noveno, que los que han sido admitidos como miembros deben considerarse unos a otros preciados santos de Dios, amarse unos a otros como hermanos, hijos de la misma familia y padre.
templo del mismo Espíritu, miembros del mismo cuerpo, sujetos a la misma gracia, objetos del mismo amor divino, comprados al mismo precio y coherederos de la misma herencia, que a quienes Dios ha entrelazado, que ningún otro ser humano lo pueda separar. Mire esto, que eso siempre utilizamos solamente para el matrimonio. No. Si cuando está hablando está hablando de la iglesia, no puede ser separada. Y cuando nosotros somos parte de la iglesia, y tú y yo somos parte de la iglesia, debemos considerarnos los unos y los otros parte, hijos de un mismo Padre, miembros de una misma familia, comprados al mismo precio. No puede ser que alguien diga, no, lo que pasa es que el Señor pagó un precio más alto por mí que por ti. Eso es un disparate. Los compró a todos con el mismo precio, con su sangre preciosa. 10, que la división entre cristianos es un horrendo mal, acompañado de muchos males. Es anticristiano, ya que destruye la unidad visible del cuerpo de Cristo, como si Él estuviese dividido contra sí mismo, excluyendo y excomulgando una parte de sí. Es antiescritural, siendo prohibido por su soberana autoridad. Es una violación directa de su mandato expresado. Es antinatural, ya que incita al cristiano a contender, a odiar, a oponerse unos a otros, siendo unidos por las más altas y nobles obligaciones de amarse unos a otros como hermanos, así como Cristo nos amó. 11, tanto el rechazo de la voluntad de Dios como el asumir como autoridad opiniones e invenciones humanas para ser introducidas en la práctica de la iglesia son y han sido causa de las corrupciones y divisiones que han tomado parte en la iglesia de Dios. Cuando Campbell hace un análisis de la historia de la iglesia desde el primer concilio de Jerusalén, pero especialmente desde el primer concilio ecuménico del Niceno, en el 325, y por ahí lo sucesivo, cuando hace esa historia de la iglesia, se da cuenta que el añadir perspectivas humanas, lo único que ha hecho es corromper la iglesia y dividirla. Cada vez que los seres humanos comenzamos a introducir inventos nuestros y ponerlos como condiciones. Fíjense que esto es un tema que Campbell lo pone en varios de sus principios, continuamente ataca. Por eso es que hablaba solo Biblia. Seguimos. Que todo lo que es necesario para el más alto grado de perfección y pureza cristiana de la iglesia en la tierra es primeramente que ninguno sea recibido como miembro a no ser que posea esa medida previa de conocimiento sencillo de la Escritura, que profese su fe en Cristo y la obediencia a Él en todas las cosas de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a los seres humanos, a la Escritura. En segundo lugar, que le sea retenida su membresía en la comunidad en tanto en cuanto manifieste la realidad de su profesión a través de su temperamento y conducta. En tercer lugar, que sus ministros sean cabales y escrituralmente cualificados. Bien importante que los que se dedican al ministerio sean escrituralmente cualificados. Qué bueno que hoy se habló de ese proyecto del instituto en línea, ¿verdad? Para seguirnos capacitando, seguir aprendiendo. Eso es importante, que los líderes, el liderato, lo pueda seguir haciendo. Finalmente, que si alguna circunstancia indispensablemente necesaria a la observancia de las ordenanzas divinas no sea encontrada dentro de las páginas de dicha expresa revelación, en ese caso, y solo en este caso, por ser absolutamente necesario dentro del proceso, podrá adoptarse bajo el título de conveniencia humana y sin pretensión alguna de poseer un origen más sagrado, de forma que cualquier alteración subsiguiente o diferencia en la observancia de estas cosas no pueda producir contención o división de la iglesia. Para terminar este punto de los 13 principios,
Ese último lo que significa es, miren, las iglesias podemos tener reglamento, no hay problema con que tengamos reglamento, pero cuidado con querer. Importante es que ese reglamento sepamos que es una cuestión de conveniencia humana, de conveniencia organizacional, de forma de ordenar el trabajo en la tierra y no pretender darle un carácter sagrado. Porque si le ponemos un carácter sagrado, entonces no se puede enmendar, entonces no se puede alterar, entonces no se puede cambiar nunca. Y gracias a Dios los reglamentos de la iglesia, en la asamblea y siguiendo los procesos que ya previamente se han establecido, pues claro que podemos enmendar, porque las épocas cambian, los tiempos cambian y podemos atemperar nuestros procesos y nuestras estructuras para que respondan mejor a las realidades que estamos viviendo. Así que de esa manera concluimos los 13 puntos de Campbell que se les van a estar entregando por escrito. Vamos entonces rapidito a las disciplinas espirituales vistas desde la iglesia discípulo de Cristo. Rápidamente. Obviamente que las disciplinas espirituales son practicadas prácticamente por todas las iglesias cristianas. Lo que vamos es meramente a repasarla: la meditación, la oración, el ayuno, el estudio, la sencillez, el retiro, la sumisión, el servicio, la confesión, la adoración, la búsqueda de asesoramiento y el gozo cristiano. Todos estos son disciplinas espirituales que los creyentes deben ser instruidos para desarrollarla. La meditación, pues obviamente, ese proceso de meditar en la palabra, lo que decía el Salmo 1, ¿verdad? Que bienaventurado, ¿verdad? El que se deleite en su palabra, ¿verdad? De día y de noche. Ese elemento de la meditación, de pensar a Cristo, de pensar en su palabra, de leer la Escritura. La oración, ya hablamos de eso anoche. Y hablábamos de la oración. Y sabemos que el que ora con Dios habla. El desarrollar la oración desde ese proceso íntimo, como dice Mateo 6, ¿verdad? Dice que cuando oremos no hagamos como los que les gusta irse a las plazas para ser vistos, y que utilizando vanas repeticiones y largas composiciones. A veces hay gente que ora como si Dios necesitara que uno le explicara algo. A veces gente ora como si Dios fuera un ignorante que necesita que yo lo instruya. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. A Dios usted no le tiene que enseñar, Dios le puede enseñar a usted. Usted no tiene que iluminar a Dios, Dios lo ilumina a usted. La oración no es para enseñar a Dios, la oración es para que Dios te enseñe a ti y para que Dios te enseñe el camino, para que tú puedas discernir y puedas entender su voluntad. Esa es la oración. Y dice, y léanse obviamente lo que hablábamos de Mateo, capítulo 6, la oración de Jesús, ese elemento de la oración secreta. Ya dijimos anoche, ¿verdad?, que el secreto de la oración es orar en secreto. Es orar en secreto. Y hay distintas formas de orar. Puede ser que yo como pastor tenga una forma, y puede ser que Dido tenga otra, y tengamos, pero la forma en que yo oro no define la oración. Lo que define la oración es que el que ora con Dios habla. Es intimar con Dios, es buscar su rostro. Es buscar su rostro. Tercero, el ayuno. El ayuno no me da tiempo aquí para entrar a todo lo que eso significa. Pero el ayuno lo han reducido a abstención de comida. El ayuno lo han reducido casi a una dieta. Eso no es ayuno. Busquen Isaías 58. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Llamaréis ayuno a esto? No es el ayuno que yo escogí, que desaten las ligaduras, que desaten la opresión. Es decir, que la mejor definición de ayuno es que el ayuno es para desatar cadenas, las suyas o las de otro. O las de otro. Y hay distintos tipos de ayuno que podríamos practicar.
Leía yo en estos días y lamento, tenía una hoja y no la tengo ahora aquí conmigo, que hablaba precisamente del ayuno y decía, mira, ayuna del chisme y practica el orar por tu hermano y por tu hermana. Ayuna de malas obras y practica la bondad. Mire, a veces es mejor que usted se prepare un buen desayuno, coma bien y deje de chismear. Ese ayuno le agrada más a Dios que dejar de comer, deja de almorzar, deja de comer y entonces todo el mundo se tiene que enterar. Ay, qué santo yo soy. Y hermano, ¿y qué te pasa? Ay, es que llevo un ayuno muy fuerte. Pues mire, ¿sabes qué? Ya tienes tu recompensa. Dice la palabra, ya tienes tu recompensa. O igual iglesias que obligan a la gente a ayunar. Mire, el ayuno es una disciplina interna, es un aspecto personal. Podemos hacer llamados al ayuno en las iglesias, pero cuidado cómo hacemos esos llamados, que no se convierta en algo opresivo, que no se convierta en una carga de conciencia con una persona que no lo pueda hacer, y que la persona lo haga según lo que desee, según como ella pueda, según cada cual conoce su cuerpo. Yo como pastor jamás me atrevería a decirle a una hermana hasta qué momento puede ayunar. Eso lo determina ella. Yo respeto eso. Es parte de su individualidad. Yo no soy quien para hacerlo y la Biblia no me da autoridad para eso. No me lo da. En ningún lugar aparece. Pero sí nos da la autoridad para enseñar lo que realmente es el ayuno. Una persona que ayuna y después de ayunar está malhumorado, perdió el tiempo. Una persona que dice que ayuna y sigue siendo un padre maltratante, perdiste el tiempo. Una persona que ayuna y le da bofetadas y abusa de su mujer, perdió el tiempo. Y el Señor te dice, no ayunes más así. Ayuna de dar pescosas, ayuna de maltratar a tu esposa, ayuna de maltratar a tus hijos, ayuna de ser un malcriado con tus obreros, ayuna de ser un opresor y practica la justicia y la misericordia. Dice la palabra, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuál es el ayuno que le agrada al Señor? Así que tenemos que profundizar en lo que es el ayuno. No estoy diciendo y descartando que podamos, y yo lo hago, y en un momento dado decir, mira, este viernes no voy a ayunar, no voy a desayunar ni almorzar, porque tengo pero es una decisión personal, muy particular, pero tiene que tener un propósito. El propósito no puede ser que voy a ayunar porque quiero sufrir. Ese no es el sentido del ayuno. El sentido del ayuno no es castigar a nadie. No, es bendecir, es romper cadenas. Termino este punto rápidamente del ayuno. Yo tengo testimonio de personas. Tengo una persona, miembro de la iglesia, y ya era miembro, y llegó a mi oficina a decirme, pastor, tengo que confesarle algo. Porque los evangélicos también nos confesamos. Digo, no vengan todos a confesarse a mí. Yo prefiero que les lo confiesen directo al Señor. Sí, eso es una carga terrible, escuchar confesiones. Pero en este caso el hermano me dijo, no, pastor, yo tengo que confesarle algo. Y yo, adelante, hermano. Pastor, yo tengo una dependencia de alcohol terrible. Era un hermano de la iglesia. Lo primero es que yo di gracias a Dios que este hermano se haya atrevido a llegar hasta la oficina pastoral y compartirlo conmigo. Me honró a mí. ¿Por qué? Está diciendo que no me tiene miedo. Está diciendo que él confía que yo como pastor voy a restaurarlo, voy a ayudarlo, voy a apoyarlo. Confía que yo como pastor no voy a juzgarlo, sino que lo voy a acompañar para ver cómo juntos podemos superar esas cadenas. Y recuerdo que aquel día le dije, ¿y cuándo son los días que más tú bebes?
Y él me dijo, los viernes, desde las 6 de la tarde ya, es una cosa que yo tengo que parar de camino a casa, paro en 2 y 3 chinchorros, le decimos allá, a comprar cerveza. Y pastor, yo no puedo seguir así, yo soy un hombre cristiano. Pues mire, hay personas en la iglesia que tienen ataduras. Algunos se llama alcohol, otros se llama el cigarrillo, otros sabrá Dios qué malas costumbres tienen. Y son vicios igual, que hay que superarlos, que te dominan, ¿verdad? Que no los llamamos por su nombre y creemos que los únicos son estos. Y yo le dije a él, se me ocurre algo. ¿Qué te parece si un viernes, el que tú escojas, un viernes, era como un miércoles que hablábamos él y yo, un viernes que tú escojas, ¿qué tú crees si declaramos un ayuno? Tú y yo declaramos un ayuno. Me dice, pastor, sí. ¿Y cómo se hace eso? Y yo le dije, pues este ayuno va a ser particular. El viernes que tú escojas, tú desde el jueves vas a ir al supermercado y te vas a aprovisionar bien y vas a preparar un menú y te vas a asegurar tener un buen desayuno ese viernes. Vas a desayunar bien y vas a planificar tu almuerzo y vas a planificar ese viernes temprano en la tarde una cena con tu esposa y con tu hija a las 5:30 de la tarde. No a las 6 que empieza a darte la cosa esa, a las 5:30. Tú vas a prepararlo. Y él mismo se quedaba, pero pastor, un ayuno comiendo. Sí, este ayuno es comiendo. Y comiendo bien. Y comiendo saludable. Pero vas a ayunar de la cerveza. Vas a ayunar del alcohol. Ese día no vas a beber. Porque es un día que se lo has declarado para el Señor en ayuno. Y mire ese hermano me dijo, pues pastor, vamos a empezar este próximo viernes. Y yo le dije, pues ¿sabes qué? Tú vas a ayunar y yo voy a ayunar acá a mi manera también. Yo ayuné, ese día sí yo dejé de desayunar, sabiendo que el hermano iba a desayunar bien. Pero me dediqué esa mañana y ese día a orar por él. Y a mandarle texto, que hoy en día es una bendición. Y decirle, recuerda que estamos en ayuno hoy. Recuerda que hemos declarado, y le daba mensaje, y le enviaba texto. Y a las 8 de la noche, 9 de la noche, ya él había cenado, estaba en su casa con su familia. Y le digo, ¿cómo te sientes? Y me dice, pastor, me siento liberado. El ayuno rompe cadenas. Ese es el verdadero ayuno. Y ese es el ayuno que le agrada al Señor. Miren, hermanos, los discípulos de Cristo tenemos un mensaje poderoso que transforma. Nos tenemos que atrever a predicarlo. Y nos tenemos que atrever a ser auténticos, a ser lo que somos. Nosotros tenemos contenido, nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos interpretación de la Biblia, nosotros tenemos conocimiento de la palabra y podemos bendecir a nuestras comunidades. Podemos bendecirla, podemos atrevernos. No tenemos que imitar a nadie. Lo que tenemos que atrevernos es a interpretar correctamente esa palabra. Atrevernos a interpretarla, porque ¿sabe qué? No nos atrevemos, porque estamos presos de los estereotipos y creemos que tenemos que seguir leyendo e interpretando la Biblia como nos dicen otros en la televisión y nos dicen otros en otro lugar. Yo respeto como ellos lo digan, pero yo interpreto la Biblia conforme a estos principios y conforme a la revelación del Espíritu en mi corazón. Seguimos con el estudio. Obviamente el estudio es parte de las disciplinas espirituales. Estudiar la palabra, leerla, estudiarla, tomar ese tiempo de leerla varias veces. La herramienta de la sencillez, ser sencillo de corazón, eso hay que practicarlo. La sencillez, el retiro, de vez en cuando nos tenemos que retirar. Vivimos en un mundo demasiado apresurado, tenemos que separar espacios y no siempre retiro con la iglesia, no, retiros solos, personales. Separar, y no tiene que ser un día completo, si lo tiene, qué bueno, pero a veces uno separa, no voy a separar 2 horas, voy a separar 3 horas este día y me voy a ir a un lugar ahí en Bonao, en San Cristóbal, en Navarrete, a un lugar allí en Mao, pero me voy a retirar a ese lugar
En Puerto Rico, que tengo la bendición de tener la playa cerca, me voy a tomar 2 horas y me voy a ir allí a las piedras, frente allí al rompeolas, allí frente al mar, y allí voy a meditar, y allí voy a orar y voy a hablar con Dios. Eso es retiro. Eso es retiro. Si para un retiro usted no tiene que alejarse de su esposa mucho tiempo tampoco. No se pierde y venga a decir, es que estaba retirado, como dijo el pastor. No, tampoco así. Y de vez en cuando puede invitar a su esposa a un retiro. Vámonos tú y yo, vámonos al campo, vámonos a la playa, vámonos a compartir en ese retiro. Y ese retiro puede ser un retiro. Oiga, y el retiro no tiene que ser aburrido. El retiro no tiene que ser algo pesado. El retiro puede combinar también recrearte de lo que Dios ha creado para ti. Pero ¿y cuál es la culpa? Pero si lo creó Dios para ti. La sumisión, dice Efesios, someteos los unos a los otros. Hablaba de las casadas, pero también habla de los maridos. Es que tanto la casada como el marido se someten, nos sometemos los unos a los otros. Y me someto a mis hijos y mis hijos se someten a mí. Y el milagro de la familia sana y cristiana es una familia que se someten los unos a los otros. Y el secreto de una iglesia sana es una iglesia que nos sometemos los unos a los otros. Todos estamos sometidos los unos a los otros. El servicio, aprender a servir. Claro, voy ahora rápido, pero el servicio es una disciplina. El servir en la iglesia, pero también la cultura de servicio es algo que el cristiano debe estar en su DNA. Es el servir, es algo que nos sale natural. Si no te sale natural, es que todavía tienes que trabajar más duro con eso. El servicio. Haya pues en vosotros este espíritu que hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El servicio, la confesión. Hermanos, la confesión es importante. En los cultos y el ritual en Puerto Rico, en eso somos muy conscientes. El orden cúltico nuestro, previo a el ofertorio, tenemos un momento de confesión de pecado. Es parte de nuestra estructura. Cada culto tiene un momento de confesión de pecado y afirmación del perdón de Dios, porque los evangélicos nos confesamos. Yo he escuchado gente decir el disparate. No, porque esos son los católicos. Nosotros los evangélicos no nos confesamos. ¿Y quién te dio discipulado a ti, muchacho? Nosotros nos confesamos. Tenemos que confesar nuestros pecados. Es parte del arrepentimiento y es parte de recibir el perdón de Dios. Y confiese al Señor, háblele. Mira, Señor, miren lo que se supone sea una oración de confesión. Te voy a dar un ejemplo. Mira, Señor. Claro, por favor, esto no lo haga en la iglesia escuchándolo los demás. La oración comunitaria, la oración de confesión de pecado comunitaria es un estilo, pero no puedes. La que yo estoy hablando es de la privada. Mira, Señor, aquí me confieso. Tú sabes que aquel hermanito me tiene cansado, ya me tiene malhumorado. Estoy a punto de perder la paciencia. Señor, y de fulano tengo que confesarte que tengo envidia, porque mira que todo le sale bien. Señor, y todo, pues mira, eso es una confesión. ¿Qué es una confesión? Decir la verdad, reconocer sus sentimientos. No se engaña, a Dios usted no lo puede engañar. Mira, Señor, te confieso que tengo unas ganas de darle una bofetada a fulano. Pero usted está hablando con Dios. Y cuando usted le confiesa eso a Dios, usted no le va a dar la bofetada, porque Dios lo va a redimir y lo va a liberar. Si verdaderamente oramos y pedimos al Señor, pero confesemos, a veces perdemos el tiempo, porque lo que hacemos es confesando, haciendo poemitas. Y claro que el Salmo 51 es lindo, pero esa es la oración de David, no la suya. David fue honesto y sincero y abrió su corazón a Dios y le dijo cuál era su pecado. Señor, necesito un espíritu recto dentro de mí, que un espíritu me sustente. Señor, necesito esto. Pero usted tiene que hacer su propio salmo
51. Hágalo cada vez que confiese y se confiese delante del Señor. La adoración, no tengo tiempo, eso es muy amplio, pero te defino: adoración es la respuesta del ser humano a Dios. Yo sé que por ahí se dan talleres y nosotros mismos en la iglesia estamos corriendo y aquí que decimos los adoradores. Cuidado, ¿quiénes son los adoradores? Todos los que responden a Dios somos adoradores. Yo prefiero utilizar el término ministerio de cántico, ministerio musical, porque adoradores es demasiado exclusivista. Es decir, estoy excluyendo a los demás. No, y lo que hacen los ministerios de cántico en la iglesia es motivar a que todos cantemos, a que todos respondamos a Dios. A veces vamos, aquí los felicito, porque eso se dio y cantaron, se envolvieron, se involucraron. Pero a veces estamos viendo iglesias donde lo que tienen al frente son concertistas. Y la iglesia lo que hace es escuchar a los concertistas. Digo, hay alabanzas especiales y los escuchamos. Pero la función del ministerio, de ministerio musical de la iglesia, es promover la respuesta comunitaria al Señor. Pero adoración es todo lo que hacemos como respuesta a Dios. Así que no solamente es cantar. Cuidado, que también decir que adorar es cantar es un reduccionismo equivocado. Adoramos con el servicio. Adoramos con nuestra fidelidad. Adoramos a Dios cuando soy responsivo, cuando respondo a lo que Dios me está llamando. La búsqueda de asesoramiento, parte de la disciplina espiritual, es buscar asesoramiento pastoral o de un anciano de la iglesia. Pero mientras esté disponible el pastor, el equipo pastoral, asesórese. Un creyente busca asesoramiento. Nosotros en nuestra isla estamos teniendo un éxodo increíble. Ustedes aquí la pasan bien o mal, pero se tienen que quedar aquí. En Puerto Rico tenemos un problema. Ustedes creen que es una bendición, pero es un problema, que es un pasaporte norteamericano. Y como país eso es un problema, porque a lo primer momento que se aprieta la cosa, saco un pasaje de $200 y me voy del país. Y el país está sufriendo una emigración increíble que se siente. Las iglesias hemos perdido, obviamente, y después del huracán más todavía. Pero para que tengan una idea, la iglesia del Señorial, en cuestión de 2 años, hemos contabilizado más de 200 personas que se han ido. Más de 200 personas que se han ido para no volver. Oiga, usted sabe lo que cuesta traer a alguien a la iglesia y que se le vaya porque se trasladó para los Estados Unidos. Esa es una realidad que estamos viviendo. Y estamos trabajando, y nuestra iglesia, gracias a Dios, hemos logrado sustituir, porque es una iglesia que llega gente y hay visitas, y estamos trabajando. Ya nuestra iglesia no crece. Nuestra iglesia en estos momentos lo que hace es reponer los que se van. Hace unos años atrás nuestra iglesia crecía continuamente. Ahora el crecimiento no se da. Y no porque no estemos trabajando, estamos trabajando más que antes. Pero obviamente tenemos todo el tiempo. Y lo que les quería decir con eso, que tenemos personas que me dicen: pastor, el martes me llaman el jueves, pastor, para este domingo me pase a mí, a mi familia al frente para que nos despidan. Y los despidan ¿para dónde? Que nos vamos. Y ellos se van de vacaciones. No, nos trasladamos a Estados Unidos. Y yo, pues no te voy a pasar al frente. Así, mi esposa sabe, no te voy a pasar. Me ha costado trabajo porque el hermano de pastor, pero no lo voy a pasar al frente. Usted no se asesoró conmigo. Te tomó la decisión por su cuenta. Y ahora quiere ir al altar. ¿Para qué? Para que lo aplaudamos como si se hubiese graduado. Yo paso al frente a los que se van afuera a estudiar, que después van a regresar. Pero no los que han decidido irse sin asesoramiento. Bueno, eso soy yo. Eso no lo dice la Biblia. Eso es Osvaldo del Brey. Ese es mi librito. Eso no es doctrina. Usted no lo haga. Pero en Puerto Rico, obviamente, la inmigración es un fenómeno tan duro que yo no puedo darme el lujo de que personas que decidieron de hoy para mañana irse, yo pasarlo y los despidamos. ¿Por qué? Dando un mensaje a otro. Visitemos como si irse del país fuera un logro, como si fuera un ascenso, porque te lo dicen como si fuera un ascenso.
Y yo le dije, no, pues aquí no. Ahora, sí hay personas que han tenido situaciones y vienen a la oficina y dicen, pastor, tengo esta situación. Estamos considerando, porque mi hijo tiene esta situación y necesita este tratamiento. Y mi esposa perdió el trabajo y lleva 3 años tratando. Y no, y y nos han quitado la casa. Y empezamos a hablar y hay situaciones que uno entiende y dice, hermano, si esta es su decisión, vamos, cuente con mi oración y cuente con el respaldo de la iglesia. Eso es asesoramiento. Asesoramiento. Y finalmente, el gozo del Señor. Cultivar el gozo es parte de una disciplina espiritual. Y el maestro en eso era el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Aprenda a contentarse. Aprenda a contentarse en el Señor. ¿Sabe? Aprenda así a hacerlo. A mí el tiempo no me va a dar, yo lo sabía. Se me ha quedado otros aspectos, pero yo creo que hemos cubierto bastante. Si me invitan otro día, completo todas las demás cosas que tenía para ustedes. Que Dios les bendiga.